para uno u otro culto, y si por lo que sea no puedes venir, por favor cancela tu reserva para dejar tu lugar a otra persona. Pero dejadme que os diga algo en relación a estos dos cultos que va a haber a partir del domingo que viene y hasta que las condiciones restrictivas cambien. En ambos cultos vamos a tener servicio de guardería y también escuela dominical para niños entre 3 y 9 años. En ambos cultos, en el de las 10 y en el de las 12:30. Y desde el principio, nada más llegar, los niños subirán a sus clases para poder comenzar en ese mismo momento. La reunión de preadolescentes no va a ser en los dos cultos, va a ser solo en la segunda reunión. Así que los preadolescentes, si quieren venir a su reunión, tendrá que ser a la de las 12:30. Y una última cosa en relación a esto, el domingo que viene, domingo 23, vamos a hacer la presentación de nuevos miembros que habíamos anunciado para este domingo, pero como se acabaron los asientos, muchos de los que iban a ser presentados no consiguieron plaza y decidimos suspender la presentación de miembros para hoy y la vamos a tener el próximo domingo. Segundo culto a las 12:30, así que todos los que van a ser presentados como nuevos miembros, mañana, como dijo Hans, a las 5 de la mañana, por favor, reservar vuestra plaza en el segundo culto. Ahí tendremos un momento para presentaros ante la congregación y para orar por vosotros y daros una palabra especial. Muy bien, pues eso es un poco el anuncio que quería dar en este momento. Quiero dar muchísimas gracias también a todos los hermanos y hermanas de nuestra congregación que van a redoblar esfuerzos para que estos dos cultos puedan llevarse a cabo y podamos llegar a más personas de las que estamos llegando en estos momentos. Gracias por este esfuerzo. Entendemos que va a ser algo excepcional, no va a ser algo que nos va a llevar así mucho tiempo, solo hasta que nos cambien un poco los límites de aforo, pero gracias por ese esfuerzo que hacéis para el Señor. Y sin más, hermanos, ¿por qué no oramos al Señor y nos enfocamos en la palabra que hoy voy a compartir? Señor, muchísimas gracias por permitirnos disfrutar a los que estamos aquí de este tiempo de alabanza, de adoración, un tiempo donde tu presencia es absolutamente real, podemos experimentarte de una manera preciosa y hermosa. Y gracias de verdad por el alimento que nos das a través de este tiempo, Señor. Ahora queremos seguir comiendo el pan del cielo. Ayúdanos a abrir nuestra mente, nuestro corazón, ante lo que has de decirnos a través de la predicación de tu palabra. Sabemos que tienes un mensaje para nosotros de ánimo, de fortaleza, de edificación, de consuelo, de dirección, de guía, y queremos recibirlo sin ningún tipo de obstáculos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues si podéis acompañarme al libro de Daniel. Como sabéis, durante este semestre estamos estudiando el libro de Daniel, un libro que se escribió hace 2500 años, pero un libro que estamos diciendo con absoluta confianza, y muchos lo estáis comprobando, que es un libro para este tiempo también. Es un libro que tiene enseñanzas, principios, directrices que nos son muy útiles a nosotros que vivimos en el 2021 en este continente llamado Europa, en este país llamado España. Son principios impresionantes. Y ya hemos pasado el ecuador de nuestro estudio. En los primeros 6 capítulos del libro vimos algunos testimonios de la vida de Daniel y de sus 3 amigos, y también hemos visto a Daniel como intérprete, interpretando visiones que tuvieron algunos reyes. Hemos visto concretamente 2 interpretaciones que Daniel hizo a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y luego también una interpretación de una escritura extraña que apareció en la pared del palacio del rey Belsasar mientras hacía una ceremonia, una fiesta, un banquete. Y ahora, a partir del capítulo 7, que lo vimos la semana pasada, ahora es Daniel el que recibe las visiones y él mismo también el que recibe la interpretación. La primera visión, si recordáis, y me gustaría que pudiéramos poner la plantilla de PowerPoint, es la visión de las 4 bestias, el anciano de días y uno que apareció allí que era semejante a hijo de hombre. Vimos esa primera visión que tuvo Daniel y es una visión impactante y llena de significado también para nosotros. Hoy vamos a ver Daniel capítulo 8 y en Daniel capítulo 8, que es la segunda visión que él tiene, la tuvo 2 años después de esta. Y nos va a dar un poco más de detalles acerca de la segunda y la tercera bestia. Más detalles acerca de ellas, pero las va a presentar de una manera diferente, en forma de carnero y macho cabrío. Y es una visión que también nos va a transmitir un mensaje muy importante a cada uno de nosotros. Pero antes de desarrollar un poco la visión, dejadme que os diga
cuál es el tiempo en el que esta visión del capítulo 8 se ha de cumplir. ¿Cuál es el tiempo en el que todos los acontecimientos que vamos a analizar y que se describen aquí tienen lugar? Y lo vamos a ver en el capítulo 8, versículos del 15 al 19, porque ahí se nos dice claramente para cuándo son los eventos que se mencionan aquí. Daniel capítulo 8, versículos del 15 al 19. Dice así: aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. ¿Te suena este con apariencia de hombre que vimos la semana pasada? Y oí una voz de hombre, de este mismo ser, entre las riberas del Ulai, de un río, y gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: mira, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. ¿Para cuándo van a ser los acontecimientos que vamos a describir hoy? ¿Para qué tiempo? Pues dice aquí que es para el tiempo del fin, al fin de la ira. ¿Dónde ubicamos eso en la línea de tiempo? ¿Dónde lo ubicamos? Pues muy sencillo. No sé si sabéis, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, que Judá cayó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Jerusalén fue destruida, el templo fue destrozado por completo por manos de Nabucodonosor, y hemos dicho que fue destruido todo esto porque Dios quiso. Dios lo predijo con anterioridad y dijo que Judá iba a caer en manos de Babilonia, que iba a ser llevada una gran parte de la población cautiva a Babilonia, y dijo también a través de los profetas Dios que ese tiempo sería de 70 años, 70 años de cautividad. También a través de los profetas Dios dijo cuál era la causa de esa cautividad. Y Dios dijo que Dios prefería que su pueblo viviera en una ciudad pagana que como paganos en Jerusalén. Fue un trato de Dios para su pueblo. Fue un tiempo de disciplina, de ira. Y ahora llegaba el tiempo de esa finalización de la cautividad. Iban a cumplir los 70 años de cautividad que Dios había dicho. Y ahora era el fin, el tiempo del fin de ese periodo de ira, de ese periodo de disciplina. Y es entonces, después de la cautividad, que van a acontecer todos los actos, todas las circunstancias que se van a mencionar en el capítulo 8. Así que ¿para cuándo es esta visión? Es para el final, para el tiempo del fin de ese periodo de ira que duraba 70 años, para la poscautividad, para el tiempo después de la cautividad, inmediatamente después de que Israel saliera de la cautividad hacia su territorio de nuevo, empezaría a acontecer los detalles que vamos a mencionar. ¿Y cuáles son los detalles que van a acontecer en esa etapa de poscautividad? Fijaros, vamos a ir viéndolo poco a poco. Versículo 3 del capítulo 8. Dice que alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Lo primero que ve que va a suceder después de que acabe el periodo de ira de Dios sobre Israel, de disciplina, es que va a aparecer un carnero, un macho de la oveja, que viene del oriente de la tierra de Israel, del oriente, y es más o menos lo que conocemos hoy como Irán, porque estaba allí el río Ulai que se ha mencionado anteriormente, y dice que tiene 2 cuernos altos, uno más que el otro, pero uno de ellos crece después. Dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, en la dirección opuesta a la que él venía, al norte y al sur, y ninguna bestia podía delante de él pararse, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Eso es lo que va a suceder después de la cautividad. ¿Qué más va a suceder? Versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí aparece otro
otro animal, otro personaje, el macho cabrío, en este caso un macho de la cabra, y venía del lado del poniente, del otro lado distinto. Y dice, sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Venía volando, venía a toda velocidad este macho cabrío desde el poniente, desde el oeste de la tierra santa, de la tierra de Israel. Dice que, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, era una especie de unicornio. Sigue diciendo, versículo 6, y ese macho cabrío vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Vino ante ese poderoso carnero ante el que nadie se podía detener ni parar, y embistió con él con una fuerza, con una violencia. Versículo 7, que llegó junto al carnero, se levantó contra él y lo hirió, y lo quebró, destrozó sus 2 cuernos. Y el carnero, sí, ese carnero tan fuerte que no había quien le pudiera hacer frente, dice, no tenía ni fuerzas para pararse delante del macho cabrío. Y el macho cabrío lo derribó en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Versículo 8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, en su gran apogeo, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Así que ese macho cabrío, que era una especie de unicornio, derrota al carnero, el cuerno se quiebra cuando mejor estaba la situación y salen nuevos cuernos en ese macho cabrío, 4, y se reparten, dice, por los 4 vientos del cielo, por los 4 puntos cardinales. Y sigue diciendo, versículo 9, lo que va a acontecer después de la poscautividad. De uno de ellos salió un cuerno pequeño, de uno de esos 4 salió uno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente, hacia la tierra gloriosa. Así que de uno de esos 4 cuernos sale otro pequeñito. No es el mismo de Daniel 7, porque el cuerno pequeño de Daniel 7 del que nos hablaba Marcos sale de la 4ª bestia, ¿vale? Y hemos dicho que es la 2ª y la 3ª bestia, este concretamente es la 3ª bestia, no es el mismo cuerno. Dice que era pequeñito, pero empezó a crecer, se engrandeció de una manera increíble, creció mucho por todos los lugares, al sur, al oriente, hacia la tierra prometida. Y versículo 10, se engrandeció hasta el ejército del cielo, fíjate. No solo creció a nivel físico, sino a nivel espiritual, también creció. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y no le fue mal. Prosperó, dice. Así que fijaros qué panorama tenemos ante nosotros, que ahora este cuerno empieza a crecer y crece incluso por encima aparentemente del pueblo de Dios, aparentemente va en contra de la voluntad de Dios y le va bien, intenta eliminar toda la verdad acerca de Dios, todos los sacrificios, en fin, algo increíble, y sigue prosperando. Y eso es lo que sucederá en esa etapa de poscautividad, en esa etapa. Y ahora, ¿y todo esto qué significa? Porque yo espero que no os haya perdido a algunos de vosotros con tanto detalle, con tanto cuerno, con tanto animal. Hay un significado detrás de esto. Vamos a ver qué significado tiene a nivel histórico todo esto, y vamos a ver luego qué significado tiene para nosotros que vivimos en esta época. Fíjate, vamos a ver la interpretación de la visión. Versículo 20 del capítulo 8. Daniel se queda que no sabe cómo responder ante tanta visión de este tipo, y aparece ese hijo de hombre que hemos mencionado antes y le da una orden al ángel Gabriel, y Gabriel es el que se va a encargar de interpretar todos los detalles que acabamos de ver. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Así que el carnero representa a los reyes de Media y de Persia. Al oso de la visión del capítulo 7 estaba parado delante del río Ulai, que corresponde al territorio del imperio persa, lo que conocemos como Irán,
Y tenía características muy interesantes. 2 cuernos altos, uno más que el otro, uno de los cuernos crecía cada vez más, y esto nos habla de esa alianza que hubo entre Media y Persia para destrozar a Babilonia. Y sabemos que esa alianza llegó a ser una alianza que terminó estando por encima el rey de Persia y terminó incluso absorbiendo a Media, y Media dejó de ser en favor de Persia. Los persas llegaron a ser más grandes y eso es lo que representa estos cuernos que uno de ellos va creciendo. Dice, hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. ¿Os acordáis del oso que llevaba 3 costillas en la boca? 3 grandes victorias que había conseguido Persia contra Babilonia, contra Lidia, contra Egipto. Eso también representa estas victorias en estas latitudes geográficas. Ninguna bestia podía pararlo ni escapar de su poder. Ya hemos dicho que el oso era fuerte, el carnero era muy fuerte también. Persia, según la historia, era una nación, un imperio potentísimo a nivel militar. Tenía un montón de soldados, como casi ningún imperio de la historia de la humanidad. Los persas fueron los primeros en crear los barcos de guerra, nada que ver con los que tenemos ahora, pero ellos tenían unos barcos, unos navíos de remos bien estructurados que los empotraban contra los barcos enemigos y no conseguían hacerle frente a nadie. Eran poderosísimos, tenían millones de soldados bien preparados. Nadie les podía hacer frente. Ellos hacían lo que querían y se engrandecían según lo que les apeteciera. Ahora bien, dice el versículo 21, el macho cabrío es otro rey. Es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que hay entre sus ojos es el primer rey de este gran reino, de este gran imperio. Pues todos sabemos entonces que el macho cabrío corresponde al leopardo de la visión de Daniel 7, es el imperio griego, y ese cuerno tan notable, tan sobresaliente, corresponde al primer gran rey de Grecia, que fue Alejandro Magno. Alejandro Magno vino del oeste, en donde se encontraba Grecia geográficamente, y era tan rápido la forma en la que él operó, tan veloz como el leopardo, o como ese macho cabrío que no ponía sus pies sobre el suelo. Conquistó a tal velocidad, extendió sus límites territoriales con tanta rapidez que fue asombroso lo que sucedió con él. Y sobre todo, si algunos conocéis la historia, sobre todo cuando Grecia era infinitamente inferior a Persia. Hubo 3 batallas entre Grecia y Persia en las que poco a poco fueron mermando al ejército persa los griegos, pero una concretamente, la batalla de Gaugamela. No sé si habéis oído hablar de ella. Fue una batalla tan desigual, 35.000 griegos contra más de 1 millón de persas y contra todo pronóstico, como sucedió con David y Goliat. Grecia se impuso a Persia y derrotó a las tropas persas. Y dice que se engrandeció de sobremanera este macho cabrío, pero, estando en su mayor fuerza, aquel cuerno, aquel primer rey llamado Alejandro Magno, ¿qué le sucedió? Fue quebrado. Y así lo indica también la historia. Alejandro Magno, después de 12 años y 8 meses de conquista inmensa, extendió los límites de su territorio más allá del oriente, quería seguir avanzando, pero de pronto tuvo un contratiempo inesperado. Hay 2 teorías sobre la muerte de Alejandro Magno. Unos dicen que fue envenenado en Babilonia y otros dicen que sufrió una enfermedad, malaria, y falleció con 33 años, en lo mejor de su vida, en la mejor etapa de su vida, cuando todavía aún le quedaban muchos éxitos y muchas victorias por conquistar. ¿Sabes qué? Fue quebrado, fue muerto Alejandro Magno, tal y como lo vio 200 años antes el profeta Daniel. ¿Y qué pasó después de él? Versículo 22. En cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron 4 cuernos en su lugar. ¿Y qué significa eso, Gabriel? Significa que 4 reinos se levantarán después de esa nación, aunque no con la misma fuerza de él. La historia también nos dice que después de Alejandro Magno, después de una lucha de poder, porque no tenía un hijo digno de heredar su reinado, Alejandro Magno tuvo que dejar su reino en manos de sus 4 principales generales. Y así lo dice, por ejemplo, Primera de Macabeos, capítulo 1. Macabeos son libros apócrifos que están en las Biblias católicas, pero tienen mucho de la historia intertestamentaria. Yo os aconsejo que lo podáis leer.
nos hablan de detalles impresionantes acerca de ese periodo de 400 años entre Malaquías y Mateo y nos da idea de cómo se cumplieron las profecías de Daniel. Fijaros lo que dice 1 de Macabeos 1, los primeros 9 versículos, dice: al fin cayó enfermo el rey de Grecia y presintiendo que iba a morir, llamó a sus generales más ilustres que se habían educado con él desde jóvenes y antes de morir le repartió su reino. Después de un reinado de 12 años, Alejandro murió. Entonces sus generales tomaron el poder, cada uno en su propia región, y tras la muerte de Alejandro fueron coronados como reyes, lo mismo que sus descendientes después de ellos durante muchos años, y así llenaron de calamidades la tierra. Así que esos 4 cuernos corresponden a los 4 generales a los que le entregó Alejandro antes de morir su reino. Casandro, en la parte más de Macedonia, la parte que era posesión del padre de Alejandro Magno. Lisímaco, en la parte de lo que conocemos hoy como Turquía, la parte más al oeste. Seleuco, que conquistó la parte este de Turquía y el norte de la zona, lo que hoy conocemos como Siria. Y Ptolomeo, que conquistó prácticamente la tierra de Israel y la parte norte de África. Así que esos 4 generales se distribuyeron por el territorio del Imperio griego y los judíos fueron dominados por ellos y por los descendientes de estos 4 generales por varios siglos. Estuvieron en medio de muchas veces las batallas que tuvieron uno de los generales llamado Seleuco y otro de los generales llamado Ptolomeo, los del norte y los del sur. Y ellos, como estaban en medio los israelitas, sufrieron el asedio, el ataque de estos generales y sufrieron bastante. Pero eso fue años después, porque al principio, cuando los generales de Alejandro Magno tomaron el poder y el dominio, uno de los generales, Ptolomeo, favoreció que se pudieran copiar las escrituras de los judíos. De hecho, no sé si habéis oído hablar de Ptolomeo II. Ptolomeo II financió un proyecto de traducción del Antiguo Testamento al griego, que es lo que conocemos hoy como la Septuaginta. Y gracias a esa iniciativa, la palabra de Dios llegó no solo a los judíos, sino muchísimo más allá. Algunos creen que gracias a la Septuaginta, los magos de Oriente que vieron la estrella conocían acerca del Mesías judío, porque leían el Antiguo Testamento en griego gracias a uno de estos generales. Así que no fue todo malo, pero según fue avanzando el reinado de estos 4 generales, la cosa se fue poniendo más oscura. Fijaros, versículo 23. Y al final del reinado de estos 4 generales, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro, entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas, prosperará, hará como le dé la gana arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Así que después de estos 4 generales de Alejandro Magno, después de Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, cuando pasen ellos, aparecerá un cuerno pequeño que saldrá de uno de ellos. ¿Y a qué se refiere? Pues es evidente que lo que se está refiriendo es a un personaje de la historia llamado Antíoco IV Epífanes. No sé si habéis oído hablar de él. Es el 8º descendiente de Seleuco, uno de los generales de Alejandro Magno. Y la historia de él es increíble. Más o menos en el 215 a.C., él se fue engrandeciendo poco a poco a través de alianzas, coaliciones con los Ptolomeos, alianzas inicialmente con Roma, en fin, toda una serie de artimañas que usó este hombre para ir engrandeciéndose, ocupando cada vez más territorio que le correspondía a Ptolomeo, ocupando la tierra gloriosa, Jerusalén, la tierra de Israel, y las características de este hombre son impresionantes, y así lo establece también la historia. No solamente es algo que aparece aquí en Daniel 8, sino que la historia lo confirma. Era un hombre, dice, altivo de rostro, un hombre orgulloso, lleno de ambición, con una vanidad insaciable, quería ser lo máximo, quería ser coronado como Dios. Dice que era entendido en enigmas, y esto habla de la astucia que él tenía. ¿Y para qué usaba la astucia este hombre? Para engañar, para seducir.
En otras palabras, era un grandísimo vendedor este Antíoco IV. Te vendía lo que quisiera, te hacía creer que todo estaba bien cuando estaba dinamitando tus recursos. Llegó a acuerdos inicialmente con los judíos, haciéndoles creer que les iba a ir bien bajo su señorío. Y los convenció a más de la mitad de los judíos. Le dieron su apoyo en detrimento de los Ptolomeos, que eran los que gobernaban la tierra de Israel en esa época. Los convenció y los engañó, los prometió paz y seguridad. Pero dice que con esa sagacidad vendrá después una etapa de dominio autoritario, de sometimiento. Dice, su poder se fortalecerá y causará grandes ruinas y prosperará. Llega un momento en que Antíoco IV se quita la careta, se quita la máscara y no es tan corderillo como aparentaba, es un lobo rapaz. Es un lobo rapaz que quiere devorar a todos los que no hagan lo que él quiere, y especialmente a los del pueblo de Israel. Dice, hará arbitrariamente, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Se engrandecerá hasta el ejército del cielo. El ejército del cielo aquí simboliza el pueblo de Dios. Y las estrellas, dice, echó a los máximos dirigentes, gobernantes civiles, gobernantes religiosos. Una de las cosas que hizo este hombre fue eliminar al sumo sacerdote que le tocaba por estirpe, Onías III, lo quitó y puso en su lugar a su hermano. ¿Y sabéis por qué le puso al hermano? Porque el hermano compró ese cargo por dinero. Pero vino otro que ni siquiera era judío y que quería ser el sumo sacerdote, puso más dinero sobre la mesa y le colocó también allí. Así se las gastaba Antíoco IV, ese cuerno, pequeñito inicialmente, pero que fue engrandeciendo hasta la tierra gloriosa. Por él, dice, fue quitado el continuo sacrificio. Entró al templo, quitó el altar que había allí, el altar que Dios había establecido, eliminó los rituales de sacrificios establecidos por la ley, colocó otro altar, un altar al dios Zeus, cambió el tipo de animales que se sacrificaban, puso imágenes en el lugar santísimo a divinidades paganas y prohibió el culto al Dios de Israel, prohibió que se leyera la ley de Dios. Y al que le vieran con un ejemplar de la ley de Dios, le mataban inmediatamente. Quemó un montón de copias de la ley y empezó a sacrificar animales inmundos para la ley. Uno de ellos fue un cerdo que lo sacrificó delante de todo el mundo. Cogió y prohibió rituales como la de la circuncisión para los judíos. Y a los que se habían circuncidado, estableció operaciones quirúrgicas para revertir el proceso de la circuncisión. Algo increíble. Colocó en la propia capital, en Jerusalén, gimnasios en los que se ejercitaban los jóvenes delante de todo el mundo desnudos. Algo que era un agravio para un judío. Un judío no enseñaba ni los tobillos, porque eso era enseñar su desnudez. Pues puso allí jovencitos desnudos ejercitando su musculatura para provocarles. Y tantas otras cosas que podríamos mencionar que hizo este hombre. Pero mira, fíjate lo que dice el versículo 25. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Este hombre, Antíoco IV, sí, hemos dicho que engrandecerá, se erigirá en contra del pueblo de Dios, echará por tierra la verdad, la ley, echará por tierra los sacrificios, destruirá el templo, lo dejará hecho añicos, lo abominará haciendo sacrificios que la ley no lo permite, pero será quebrantado también. Y así lo dice la historia, después de más o menos 6 años de causar terror, más o menos 6 años después, dice que este hombre, la historia, tuvo una enfermedad incurable en sus intestinos y la enfermedad le descomponía la piel, la carne, le producía un hedor insoportable y en una ocasión en la que se transportaba en un carro con caballos, se cayó del carro porque no podía ni apoyarse y se dislocó las manos y las piernas, finalmente falleció. Nos dice Segunda de Macabeos que este hombre antes de morir, presintiendo que su enfermedad era un castigo divino por todo lo que él había hecho contra el pueblo de Dios, le pidió a Dios misericordia y quiso hacer un pacto con Dios de no destruir más Jerusalén, de concederle la ciudadanía griega a los judíos, de dar su dinero para restaurar el templo, para hacerse prosélito del judaísmo, en fin, toda una serie de promesas que no le funcionaron. Y así acabó la vida de este cuerno pequeño que salió de uno de los 4 cuernos anteriores. Y antes de ir a la aplicación para nosotros, déjame hablarte también de otro grupo de personas que también
son actores principales en esta historia. Déjame hablarte del pueblo de Dios, de Israel. ¿Qué sucederá, o qué sucedió, con Israel tras el fin del cautiverio? Después de los 70 años de cautividad, ¿qué sucedió? En primer lugar, uno de los reyes persas, Ciro de Persa, que había sido profetizado 100 años antes, que iba a aparecer en la historia en algún momento. Increíble. Pues este hombre cogió y dijo: los judíos que se quieran volver a su tierra, yo les voy a ayudar. Yo voy a financiar su viaje. Les voy a dar todo lo que necesiten. Voy a ayudarles a reconstruir su templo. Y 50.000 judíos que estaban cautivos en Babilonia dijeron: vamos a volver. Ese es un propósito de Dios para nuestra vida. Dejaron sus comodidades y se fueron a la tierra de Israel, a Jerusalén, que estaba todo destruido, todo quemado, lleno de escombros. Y con la protección y financiación de este rey persa llamado Ciro, Israel llegó a la tierra prometida para reconstruir el templo, reanudar los sacrificios a Dios. Luego, unos 100 años después, algo menos de 100 años, vino otro rey persa, que representa a este carnero, Artajerjes, y le dijo a Esdras que podía ir, si quería, a Jerusalén con otros levitas, con otros escribas, para poder enseñar la ley a aquellos que se habían quedado en Jerusalén y que ya habían reconstruido el templo. Y financió este rey su viaje, le protegió de los numerosos enemigos con los que se iba a encontrar. ¿Y sabes qué pasó? Que cuando llegó Esdras con los escribas, empezaron a enseñarle la palabra de Dios a Israel. ¿Y sabes lo que se produjo? Un avivamiento espiritual, semejante al de Lutero en la Reforma Protestante. Los judíos volvieron a abrir sus ojos, despertaron del letargo en el que se encontraban y descubrieron de nuevo al Dios maravilloso que tenían. Y se empezaron a mover con fe, con determinación, y muchas cosas sobrenaturales acontecieron en esa época. Unos años después, ese mismo rey persa, Artajerjes, le permitió a otro judío llamado Nehemías regresar a Jerusalén con todos los gastos pagados, con todo el apoyo del mundo, con toda la protección del imperio persa, para que reconstruyera los muros. Ya había Israel levantado cabeza a nivel espiritual, ahora tenía que levantar cabeza a nivel civil, a nivel económico. Y Dios usó a un rey persa de manera sobrenatural para que Israel pudiera erigirse como una nación fuerte. Y eso fue algo que sucedió en el periodo de la post-cautividad, en el periodo del post-cautiverio. Ahora, otra cosa que sucedió en esa etapa, y no es tan buena, nos lo ha dicho el versículo 23. Dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. ¿Sabes quiénes son los transgresores que van a llenar la copa de la ira de Dios hasta arriba? Son judíos. Son judíos. Porque después de todo lo que Dios hizo por su pueblo, el pueblo de Dios, los judíos, se olvidaron de su Dios, y muchos de ellos, más de la mitad, se convirtieron en transgresores, apóstatas de la fe. Se entregaron en cuerpo y alma a los dictámenes de Antíoco IV. Le apoyaron a pesar de que él iba en contra de la ley de Dios. Decidieron claudicar. Se conformaron al mundo, al sistema griego que les rodeaba. Y eso fue lo que hicieron muchos de ellos. Adoptaron y apoyaron las costumbres, el carácter de los paganos griegos. Les dieron su apoyo. Y eso fue algo terrible. Y por eso se levantó Antíoco IV. También como una forma de castigo y de ira ante los transgresores del pueblo de Israel. Ahora, déjame decirte algo, que eso también es historia. No todos los judíos se doblegaron ante los griegos. No todos los judíos le dieron su apoyo a Antíoco. Hubo un hombre, eso es historia también, llamado Matatías, un levita, descendiente de un sacerdote llamado Asmón, que él dijo: yo no me voy yo no voy a hacer ningún pacto, ninguna coalición con los griegos que están llevándome a mí a alejarme de Dios. Era una especie de Daniel que dijo: yo no me contamino con estos. Y ese Matatías se enfrentó públicamente ante los soldados griegos que le obligaban a sacrificar a los dioses paganos, y él dijo: yo no lo hago. Y fue puesto en busca y captura y tuvo que huir a la montaña. Pero este hombre, Matatías, tenía 5 hijos y logró reproducir en ellos el mismo espíritu apasionado, el celo, la devoción por Dios en ellos. Y uno de sus hijos, no sé si habéis oído hablar de Judas Macabeo, ¿habéis oído hablar de él? Judas Macabeo
heredó esa pasión de su padre. Reunió a un grupo de judíos y dijo, aunque nos cueste la vida, vamos a rebelarnos contra el sistema. Vamos a rebelarnos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y llenó de fe, de entusiasmo, tipo Braveheart ante los escoceses en minoría, con una serie de arengas. Y por casi 20 años lucharon contra los griegos, se opusieron y una vez más, contra todo pronóstico, los judíos consiguieron liberar, este pequeño remanente piadoso, lograron liberar a Israel de las manos de los griegos y consiguieron recuperar el templo, lo restauraron, lo rededicaron, volvieron a hacer los sacrificios y hay una historia preciosa detrás de ello, pero no tengo tiempo, pero me encanta que dentro del pueblo de Dios había transgresores, apóstatas, pero también había gente fiel hasta la muerte y vieron la mano de Dios de una manera increíble. Y hasta aquí la historia de Daniel capítulo 8, porque son palabras que Daniel comparte y todas ellas se han cumplido con todo lujo de detalles. Pero ¿qué nos enseña? ¿Qué podemos aprender de este relato? Mira, una enseñanza que te quiero dejar, una enseñanza que es evidente en cada una de las cosas que hemos estado mencionando, en cada una de las palabras y frases de este capítulo 8 de Daniel, y la lección más importante que yo encuentro aquí es que la vida es una sucesión de montes y valles. La vida es una sucesión de montes y valles. ¿Qué quiero decir con esto? La vida es una sucesión de victorias y derrotas, de grandes éxitos y fracasos. La vida es un conjunto de alegrías y tristezas, de placeres y penurias. La vida es una sucesión de este tipo de cuestiones y tenemos que entenderlo. Fíjate esta diapositiva, por favor, en la que lo ilustro de esta manera, la siguiente. Vemos ahí una serie de montes, ¿vale? Y valles. Y cada uno de los personajes que hemos descrito pasaron por esa sucesión de montes y valles, de altos y bajos en su vida. Hemos visto al carnero. El carnero durante gran tiempo arrasa ante todo lo que se le pone por delante. Pero después, contra todo pronóstico, es derrotado por un enemigo inferior. Aparece el macho cabrío, con una fuerza increíble, con una velocidad de conquista, con un cuerno notable. ¿Y qué pasó con él? Con ese cuerno que es quebrantado en el cenit, en lo mejor de su vida. Y vienen los 4 cuernos, que son los generales de Alejandro Magno, que también dominaron por años, pero que también fueron destruidos y pasaron. Y luego aparece ese cuerno pequeño de entre uno de esos 4 cuernos y también se engrandeció a nivel increíble, tiró por tierra la verdad, prosperó grandemente, se rebeló contra Dios y contra su ley y aparentemente no sucedía nada. Llegó a lo máximo, a la cumbre, algo que ni él mismo podría haber imaginado. ¿Pero qué sucedió con él? También fue quebrantado. Y hemos hablado también de Israel, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios también salió con poder de Babilonia. Salió con poder de la cautividad de 70 años. Con el apoyo, la protección y la financiación de reyes paganos, como los persas. Y experimentaron una protección también sobrenatural de Dios en muchos apartados. ¿Pero qué les pasó a ellos? Que con el tiempo se desvirtuó su fe. Se vinieron abajo, se convirtieron en transgresores, apóstatas. Cayeron en una decadencia horrible. Y luego volvieron un grupito de judíos, un pequeño remanente, y conquistaron de nuevo Jerusalén, el templo, y de ahí salieron grupos como los saduceos, como los fariseos, los esenios, los celotes, gente que apostaba por mantener el testimonio de Dios. Son ciclos, altibajos, montes y valles. Y Daniel está impresionado con lo que ve. Daniel está impresionado, pero no tanto por la fuerza del carnero o del macho cabrío, sino más bien lo que se evidencia en el relato, está sorprendido por la fragilidad de todos los actores de esta historia. ¿Cómo suben? Pero así como suben, bajan. ¿Cómo logran grandes conquistas? Pero pasa un poco de tiempo y se enfrentan a grandes derrotas. Cada vencedor es vencido en su momento. Cada victoria se convierte en una derrota poco tiempo después. Y eso es lo que más les sorprende incluso a los miembros del pueblo de Dios, que entran en ese ciclo de victoria y derrota, de placer y de calamidad. Incluso el pueblo de Dios está
inmerso en esos ciclos de montes y valles. Y repito esto, hermano, la vida es así. La vida es una mezcla de victorias y derrotas, de dolor y placer, de luz y sombras. La vida es eso. Y esto es lo que nos quiere enseñar Daniel. Las etapas de monte vendrán a tu vida. Vendrán grandes victorias. Experimentaremos días gloriosos, gran felicidad, gran abundancia en muchas áreas de nuestra vida. Pero también Daniel nos dice, oye, estoy impresionado. Los momentos sombríos también van a venir. Los valles oscuros van a venir sobre tu vida. Y es como que nos los quisiera decir a gritos. Van a venir los momentos de valle. Los momentos de valle son inevitables. Jesús nos lo dijo también. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Eso se llama valle. Pero no temáis, yo he vencido, monte. Y eso es un ciclo. Y es inevitable, tiene que suceder. No te sorprendas cuando llegue el momento del valle. Porque es inevitable. También es impredecible, cuidado. El valle vendrá y también tenemos que estar preparados a que llegue sin previo aviso. El valle no llega y dice, se anuncia de parte del Señor Jesucristo que en 1 mes y 3 días vas a experimentar un valle. Puede que en algunas ocasiones el Señor te advierta, prepárate que vienen curvas. Prepárate que el diablo ha pedido tu vida para zarandearte. Prepárate, puede suceder, a mí me ha sucedido esto. Pero hay veces que te llega el valle de sombra de muerte sin que tú lo hayas previsto, sin que te hayas dado cuenta. Y yo mismo y con personas con los que he transitado ese valle, he escuchado decir, pero si yo soy un hombre de Dios, si yo estoy todos los días en comunión con el Señor, ¿por qué no me avisó de que venía un valle ahora? Me hubiera preparado, pero es que me he dado el golpe sin esperarlo. ¿Te ha sucedido a ti alguna vez eso? Pues es así, porque los valles son inevitables y además son impredecibles. Muchas veces nadie te va a avisar, ni el propio Señor, de que viene un tiempo de oscuridad, de sombras a tu vida. Y lo que está clarísimo en esta historia, y lo que está clarísimo en la experiencia de muchos de nosotros, es que los valles nos llegan a todos, a creyentes y a no creyentes, al pueblo de Dios y a los sirvientes de Satanás. Los valles oscuros, los valles de sombra de muerte nos llegan a todos. No hacen acepción de personas. Son imparciales. Y te van a llegar si eres una persona que te acabas de convertir y estás en una etapa de monte, disfrutando a tope de la presencia del Señor, disfrutando a tope de la realidad de que Jesucristo está vivo y se relaciona contigo. Enhorabuena, alaba al Señor, alégrate, pero recuerda, esta experiencia del nuevo nacimiento no te exime de experimentar un valle de sombra de muerte. Va a venir el valle, no sé cuándo, no sé si será mañana o será dentro de un año, pero no temas, pero prepárate, no seas idealista, no creas que por tener ahora a Jesús en tu corazón, los valles van a estar a 1000 años de distancia de ti, porque no es así. Vendrán, espéralo porque vendrá. Te acabas de casar, estás en una luna de miel. Llevas 1 año de luna de miel en tu pareja y dices, jo, esto del matrimonio es una maravilla, ¿por qué no me habré casado antes? ¿Sabes dónde estás? En la etapa de monte. Pero ¿sabes qué es la vida? La vida es una sucesión de montes y valles. Ojalá que tardes muchos años en transitar el valle en tu relación matrimonial. Pero déjame decirte, vendrá, vendrá. Esa cara bonita que tienes a tu lado, a veces te va a parecer que es como un demonio. Te va a parecer. No lo es. No lo es. Pero vas a ver, vas a pensar que te has equivocado al casarte con esa persona. ¿En qué estaría yo pensando cuando me casé con esta persona? Ah, ahora entiendo. No oré ese día cuando tomé la decisión. Corto por lo sano. No, no se trata de eso. Se trata de que la vida es una sucesión de montes y valles. ¿Ves a ese hijo tan bonito que tienes ahí? ¡Ay, qué bonito! Me lo como. Me lo como. ¿Sabes cómo se llama eso? Monte. Ahora cuando empiezan a cumplir 13, 14 años, la típica frase, ¿no? ¿Por qué no me lo habría comido yo en esa época? ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama valle.
Valle en las relaciones entre padres e hijos. Los hijos son una bendición, pero te dan también quebraderos de cabeza, te hacen pasar por un valle de sombra de muerte. Y cualquier esfera de tu vida. Hay gente que dice, ¡uy, ya me he jubilado, voy a cobrar pensión, a mí me ha tocado la pensión! ¿Sabes cómo se llama eso? Monte. ¡Qué bueno! Voy a poder irme de viaje con el inserso, con no sé qué, no sé cuánto, genial, lo que yo había soñado. Pero luego llega un momento que pasan los meses, pasan los años y hay gente que dice, qué aburrido es esto de la jubilación, ¿no? Suelo esperar a que me paguen al final de mes y a ver cuándo sale el próximo viaje. ¿Sabes cómo se llama eso? Valle. También se pasa. Donde sientes que tu vida ya no tiene sentido, no tiene significado y puedes entrar en una espiral sombría de pensamiento. La vida es eso. La vida es eso. Y en el ministerio, en el servicio cristiano. ¡Ay, el Señor me ha llamado para el ministerio! ¡Ay, el Señor me ha escogido para este área de servicio! ¿Sabes cómo se llama eso? Monte. Ahora pasan unos meses, unos años, no lo sé, dependiendo de la persona, y los valles llegan, ¿eh? Te llegan como pastor, te llegan como anciano, te llegan como líder de grupo de hogar, te llegan como líder de jóvenes, te llegan como lo que seas. Te llega el valle sí o sí, el valle de sombra de muerte, porque la vida es una sucesión de montes y valles, y es lo que nos dice Daniel a gritos. Ahora, déjame decirte algo también acerca de los valles, ¿vale? Los valles son temporales, tienen fecha de caducidad, no son para siempre. Vas a pasar por el valle de sombra de muerte, pero ¿sabes una cosa? Después hay salida al final del camino, hay luz al final del túnel. Es una etapa, no sé cuánto, un mes, un año, 5 años, no lo sé, pero el valle de sombra de muerte va a expirar en algún momento y volverás a subir a la cumbre del monte. Volverás a subir a la cumbre del monte. ¿Y sabes algo? Te darás cuenta cuando salgas de allí de que los valles, para los hijos de Dios, tienen un propósito benéfico. Siempre un valle de sombra de muerte está diseñado para hacerte más fuerte, hacerte más profundo, para obtener más de Dios que de otra manera no podrías tener. Los valles no tienen por qué destruir a un hijo de Dios. Dios ha prometido estar en el valle de sombra de muerte. Aunque andes en el valle de sombra de muerte, no temas, yo estaré contigo. Y mi vara y mi cayado te van a infundir aliento. ¿Dónde? En el valle de sombra de muerte. Así que puedes contar con Dios en el valle de sombra de muerte. Puedes contar con la presencia de Dios, con su protección en los días más oscuros, aunque no lo sepas, aunque no lo puedas ver, aunque no lo puedas sentir, el buen pastor está contigo ahí. Y puedes experimentar cosas absolutamente sorprendentes. ¿El problema cuál es? El problema es que la mayoría de las personas quieren siempre experiencias de monte. No se quieren bajar del monte. ¿Os acordáis de Pedro, Juan y Jacobo en el monte de la transfiguración? ¡Wow! Tuvieron un subidón, un tiempo de comunión, de intimidad, de revelación de Jesucristo sin precedentes. Vieron una revelación gloriosa de Jesucristo. ¿Y qué dijeron ellos? Hagamos una enramada, vamos a hacer una tiendecita y quedémonos en el monte. ¿Y qué les dijo la voz que vino del cielo? No sabéis lo que decís. La vida es una sucesión de montes y valles. Hay que bajar al valle. El monte te prepara para enfrentar el valle. Y necesitas el valle. Necesitas esa oscuridad que aporta el valle. Y el problema de hoy en día es que la gente quiere una espiritualidad sin valle de sombra de muerte. No sé vosotros, pero mi experiencia es que la gente que me rodea, gente no cristiana incluso, están muy abiertos a la espiritualidad. En los tiempos en los que vivimos, la espiritualidad es algo que la gente busca. ¿Pero qué tipo de espiritualidad? Una espiritualidad de montes. No una espiritualidad de valles. No quieren los valles de sombra de muerte. Es una espiritualidad egocéntrica. Una espiritualidad que solo quiere vivir situaciones placenteras, gratificantes, poderosas espiritualmente hablando, que les gratifiquen, pero sin ningún compromiso. Y puedo entenderlo en personas no creyentes, pero no lo puedo entender en personas creyentes a las cuales se nos advierte que la vida es una sucesión de montes y valles, que la espiritualidad que Jesucristo promueve es una espiritualidad llena de grandes experiencias, pero también de grandes sufrimientos, de grandes dificultades. Y esa es la espiritualidad que Daniel nos desafía a vivir, una espiritualidad de montes y de valles. ¿Y qué hago cuando experimento el valle? Fíjate, el último versículo.
Versículo 27 del capítulo 8. Dice, yo, Daniel, quedé quebrantado cuando descubrí esta visión, cuando descubrí que la vida es montes y valles, victorias y derrotas, alegrías y tristezas, placer y calamidad. Dice, quedé quebrantado, estuve enfermo algunos días y cuando me recuperé atendí los negocios del rey, pero estaba espantado, a causa de la visión y no la entendía. Así que ante esta revelación que recibe Daniel, él tiene dos reacciones que deben ser las mismas que nosotros podemos tener a la hora de enfrentar un valle de sombra de muerte. La primera es quedó quebrantado, quedó afligido, quedó espantado, lleno de miedos, enfermo, lleno de preguntas sin respuesta. No entiendo lo que está pasando. Y eso es algo que es legítimo y que debemos hacer cuando estemos en el valle de sombra de muerte. Por favor, no dejes de llorar. Por favor, no tengas ningún problema en lamentarte, en enfadarte, en sentir miedo. No, es que un hijo de Dios no puede sentir este tipo de cosas. ¿Cómo que no? ¿Quién era Daniel? Un hijo de Dios ejemplar. Pues él sintió temor, sintió miedo, cayó enfermo. Durante varios días no se podía levantar. ¿Puede un cristiano enfermarse? Claro. ¿Puede tener miedo ante el futuro? Claro que sí. ¿Puede gritar diciendo, Dios, no entiendo lo que está pasando aquí? Claro que sí. ¿Puede quejarse y reclamarle a Dios? Claro que sí. ¿Hasta cuándo? Dijo David, Salmo 13, 4 veces. Daniel nos enseña que en los valles, exprésate. Eso sí, por favor, exprésate a Dios. No te expreses al que está a tu lado, ¿vale? Porque le puede matar. Díselo a Dios, dile todo lo que tú quieras. Aunque te parezca irrespetuoso, por favor, abre tu corazón con honestidad. Sácalo todo. Sácalo. Desgasta el dolor. No entiendo la visión, no entiendo lo que me está pasando. Díselo a Dios, por favor. Él no tiene ningún problema. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es vivir controlado por todas estas cosas que he mencionado. Daniel tuvo su momento de duelo, su momento de incomprensión. Y aun cuando no recibió una respuesta clara, ¿qué hizo? En cuanto tuvo fuerzas, dice que atendió los negocios del rey. Y este es otro principio para pasar por los valles. Sí, exprésate. Sí, no reprimas tu llanto, tu dolor, tu queja. Pero cuidado, esos miedos, ese dolor, esa ansiedad, que no te dominen hasta el punto de abandonar el lugar que Dios te ha dado en este mundo. Daniel se levanta y dijo, vale, es muy duro lo que acabo de ver, es muy duro lo que estoy viviendo, pero ni las circunstancias ni mis sentimientos van a impedir que yo haga lo que tenga que hacer. Y yo tengo que atender los negocios del rey. No puedes huir del rey. Tienes que hacer lo que él te ha mandado. Tienes que atender los negocios del rey. Tienes un propósito, hermano, hermana. Y aunque no tengas ganas ya de cumplirlo porque te sientes dolorido, quéjate a Dios, pero levántate cuando tengas algo de fuerza y sigue dando pasos en la dirección que Dios te ha marcado. No dejes de atender los negocios del Rey, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Sí? Sí, va a venir el valle de sombra de muerte, pero déjame decirte algo acerca de las sombras. Las sombras son engañosas. Las sombras muchas veces nos dan una imagen más grande del objeto que están reflejando. ¿Te has dado cuenta a veces que haces así con una mano una especie de sombra china en la pared y lo que se proyecta es mucho más grande que tu mano? Según donde coloques el objeto o que quieras proyectar en sombra, puedes convertirlo en algo mucho más grande de lo que es en realidad. Así que cuidado, porque cuando estés en el valle de sombra de muerte, van a haber problemas, circunstancias que te van a parecer súper grandes, pero son sombras y traen engaños a nuestra mente, ¿vale? Déjame decirte algo también acerca de las sombras. Las sombras no producen daños. Si a mí me pasa por encima la sombra de un camión, no me aplasta. Tú puedes ver una sombra en el valle y déjame decirte, no te van a hacer daño las sombras. Aunque pasen por encima, aunque estén muy cerca, aunque tú estés cerca de la sombra, no te preocupes, son inofensivas las sombras. Y una tercera cosa sobre las sombras, que también es importante y que lo he visto en mi vida.
las sombras se disipan con la luz. Las sombras quedan atrás cuando tú decides enfocarte en dirección a la luz. Y si yo me acerco a la luz, y Jesucristo es la luz de esta vida, el que le sigue a Él no andará en tinieblas. ¿Sabes qué? Tus sombras se van a quedar detrás de ti. Y lo que vas a ver no van a ser las sombras del valle, vas a ver la luz que hay al final del túnel. Jesucristo es esa luz en la que en medio del valle de sombra de muerte tenemos que enfocarnos. Jesucristo es de quien tenemos que llenar nuestros pensamientos para que las sombras ocupen el lugar que les corresponde, a la cola y no a la cabeza. ¿Amén? ¿Por qué nos ponemos en pie, hermanos? Y voy a pedir a alguien que me pueda acompañar unos instantes. Cierra tus ojos un instante, por favor. Hay pasajes complejos del libro de Daniel y los que vienen por delante lo son más aún, pero hay un mensaje para todos nosotros para este tiempo. Hay un mensaje que hemos de recibir como iglesia y que tenemos que abrazar. Y el mensaje de esta mañana es que el tiempo de la post-pandemia no va a ser fácil. Probablemente el Señor no venga inmediatamente. Vendrán momentos de montes y de valles también. Momentos difíciles como los que vivió el pueblo de Israel hasta la venida del Mesías. Momentos muy complejos. Pero Dios lanza una y otra vez el mensaje de que si nosotros nos enfocamos en Él y en sus promesas, los valles no tienen por qué destruirnos como destruyeron al carnero y al macho cabrío, a los cuernos de no tienen por qué destruirnos. Jesucristo ha venido aquí para ser nuestro buen pastor en medio del valle de sombra de muerte. Y mientras oramos, todos y cada uno de nosotros, no sé si aquí hay alguien que es consciente de que está en el valle de sombra de muerte, es consciente de las dificultades que conlleva vivir en este mundo y aún nunca ha entregado su vida a Jesús, aún no se ha convertido en una oveja del rebaño de Jesús y hoy quiere dar ese paso. No sé si es tu caso. Si tú quieres hoy dar ese paso, tomar esa iniciativa, quiero orar por ti. Y al finalizar, por favor, me gustaría que pudieras venir a este lado, a mi mano izquierda, para recibir un regalo que te va a ayudar. No sé si aquí hay alguien que quiera que oremos por él o por ella, para que pueda ser guiada por el buen pastor, por Jesucristo, por la luz de esta vida. ¿Hay alguien aquí? Levanta tu mano allí donde te encuentres, quiero orar por ti. Dios os bendiga. Podéis bajarla. ¿Alguien más? ¿Alguien más que pueda dar ese paso hoy, que quiera hacerlo? ¿Alguien más por ahí arriba? No veo nada. Pero los que han levantado su mano, Dios te bendiga. Los que han levantado su mano y los que quizás no lo han hecho, pero quieren hacerlo, por favor, no te vayas de aquí sin recibir una Biblia que queremos darte, sin orar por ti. Vamos a orar por ti para que pueda la luz de la vida guiarte en estos tiempos. Señor, gracias por estas personas que hoy deciden dar un paso y entregarse a ti de todo corazón. Señor, gracias. Gracias por el milagro de la salvación que sigue aconteciendo ante nosotros en días complejos como este, Señor. Gracias, Padre. Toca las vidas de estas personas, que realmente anden en la luz de la vida que eres tú, Señor. Que todas las sombras que hoy acechan su vida, Señor, y su corazón, queden detrás. Y que solo la luz tuya sea la que proyecte sobre sus ojos, Señor. Ayúdales, Padre, en el nombre de Jesús. Y quiero orar también por cada uno de nosotros, los que ya llevamos tiempo caminando contigo. Ayúdanos a interiorizar que los valles han de venir, que son parte de la vida, son parte de nuestro desarrollo y crecimiento personal. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ti en medio de los valles, a hablar contigo de nuestro dolor, pero también a afianzar nuestro compromiso también, Señor. Ayúdanos, Dios, a que el valle de sombra de muerte nos haga más fuertes y no nos aleje de la carrera. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.
Estaba pensando en el Salmo 34, 19. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. ¡Qué maravilla! Los carneros, los machos cabríos van a pasar sin pena ni gloria, porque no van a soportar el valle sombra de muerte. Pero las ovejas del Señor es diferente. Tenemos al buen pastor, a Jesucristo, y podemos transitar por el valle sombra de muerte y convertirlo en una experiencia transformadora para nuestra vida. Vamos a tomar asiento rápidamente, hermanos, y vamos a dejarnos guiar por los de recepción y acomodo. Los que han levantado su mano o los que no lo han hecho pero quieren dar ese paso, vengan por favor aquí.